Hey, youtuber táctico, estoy en el norte de la Patagonia chilena. Me quedan 24 horas para acabar mi aventura y regresar a casa. Pero antes, vamos a recorrer un sendero. He hecho otros, pero nunca uno tan retador. A través de mis historias, quiero inspirarte a ti a vivir tus aventuras épicas jugando airsoft, campismo o senderismo. Continuamos por la carretera austral. Estamos en la región de los lagos y aunque es primavera, el termómetro no ha subido de 5 grados. La noche anterior acampamos en Cabo Elmo y desde entonces no ha parado de llover. Para mi aventura en la Patagonia, viajé ligero, literalmente. Todo lo que llevo cabe en esta mochila, excepto mi sleeping y mi bajo sleeping que van por fuera. No te confundas, viajar ligero no significa ir mal preparado. Viste por capas. Sin entrar en detalles, vistes con una prenda, cada una sobre de otra, todas cumplen una función. Pero mira, para que te des una idea, te voy a platicar lo que yo usé. Mi capa base es una camiseta de secado rápido. Encima de ella llevo una playera o una sudadera, o si hace frío, los dos. Encima de todo, mi chamarra soft shell que repele el agua y me protege del viento. Para la parte de abajo llevo unos pants y encima unos pantalones tipo cargo que tienen una leve repelencia al agua. Para la cabeza llevé mi beanie, pero olvidé mis guantes. ¿Vieras cómo los extrañé? Oye, pero hay muchísimo más que decir de este tema. ¿Qué onda? ¿Te hago un video? Dime en los comentarios. Desembarcamos unos 6 kilómetros al noreste de Caleta Porcelana. La entrada del sendero está aquí, pero antes vamos a descansar en la casa de Paulina. Hola perrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está Andrés? Mucho gusto. Adelante. Los zapatos quedan afuera. Los zapatos afuera, entendido. Este es un hostal donde puedes rentar una habitación o para almas menos cansadas, acampar en su terreno. Y mira, de cualquier manera te vas a maravillar con las vistas. Acampar y senderear me ha enseñado que son las pequeñas cosas lo que arruina las experiencias. Es súper tentador tumbarse a descansar, pero antes hay que prepararse para lo siguiente. Primero lo primero, atender tu equipamiento. Tengo que secar todo lo que se haya mojado. Con eso listo, ahora me toca a mí. Hay que reponer energías con una rica comida. La verdad es que me gusta sentirme útil, así que me metí a la cocina y me puse a ver en qué podía ayudar. Y mientras estaba ahí, estuve platicando con Paulina. La casa es prácticamente autosuficiente. Por ejemplo, la electricidad se genera por un río que fluye atrás de la casa. Son muy específicas las cosas que vienen de fuera. Se hace tarde y sigue lloviendo. Para llegar a donde queremos ir, tenemos que cruzar un río 2 veces. Así que no nos queda de otra más que posponer la aventura para la mañana siguiente súper temprano. Pero nuestro guía César nos dio una excelente noticia. Vamos a cocinar un cordero al palo. Un asado de cordero. Nos tomó unas 3 horas prepararlo, pero al final fue un festín. Salud. Nos vamos a dormir bien temprano, pero antes hay que preparar las mochilas. La mía es resistente al agua, pero como te dije, vamos a cruzar un río, así que mejor la forro con una bolsa de plástico negra de esas de basura y ahí pongo nada más lo que necesito, los electrónicos y la ropa que quiero que se mantengan seco. Lo que no me sirve me va a esperar aquí en la casa de Paulina. Hoy nos vamos a un trekking de aproximadamente 4 horas en búsqueda de unos geysers naturales que están entre medio del bosque. Después de esos geysers, para relajarnos de la caminata, que va a ser un poco extrema, donde va a haber mucho barro, van a haber muchos cruces de río y hay que ir preparados. Iniciamos el recorrido hacia las termas de Porcelana. Se nos une el hijo de Paulina. Él conoce el camino y nos va a llevar. Hoy tenemos que iniciar el regreso a casa, el cual es una serie de viajes interconectados. Si llegas tarde a uno, es posible que pierdas el siguiente. Es mi primera vez en un bosque de este tipo. Es tan denso que casi no se ve el cielo. El trazado del sendero lo hizo y lo mantiene la familia de Paulina. Donde se necesita han puesto escalones de madera o barandales de cuerda o de madera también. Siempre hay un guía al frente y otro atrás y de cuando en cuando nos detenemos para evitar que el grupo se desbalague. Durante la caminata por el bosque me resbalé bajando por aquí. Afortunadamente me agarré fuerte del barandal y no me fui hasta abajo, pero me puse un trancazo en las costillas que me dolió las siguientes 3 semanas. Salimos del bosque, llevamos buen tiempo y ahora nos toca caminar a un lado del río.
Está lloviznando, las piedras están mojadas y resbalosas, así que tenemos que avanzar un poquito más lento. Antes de llegar al primer cruce, uno de mis amigos se cae y se pone tremendo porrazo. Bastian nos dice que en este punto vamos a atravesar el río, vamos a vadear el río. Nos vamos a mojar hasta la cintura, eso es un hecho. Hay algo de ironía en querer mantenerse seco durante todo el sendero y luego querer cruzar un río. Pero bueno, la verdad es que no es buena idea quedarse empapado con este clima. Así que cuando llegamos al cruce, me quité toda la ropa, la metí en la mochila y crucé con ella sobre la cabeza en boxers. El agua está helada y se siente fuerte la corriente, pero todos cruzamos sin caernos y empezamos a caminar para entrar en calor. En cuanto estuve seco, me puse mi ropa otra vez. Ya estamos cerca del segundo cruce y ya podemos ver el vapor de las termas. Pero en ese momento empieza a llover y ahora sí, fuerte. Ya no nos queda tiempo. Y si la corriente aumenta mucho de fuerza, no vamos a poder cruzar y nos vamos a quedar varados del lado equivocado del sendero durante quién sabe cuántas horas. Hay una línea bien delgada entre el riesgo y la negligencia. Cuando vas a vivir una aventura épica, tu objetivo más importante, el que siempre tienes que cumplir, es regresar a casa sano y salvo. Y en una situación cambiante, tienes que estar evaluando dónde estás parado. Me encantaría platicarte que llegamos, pero al final la razón ganó y nos dimos la vuelta. Y mira, en retrospectiva fue la mejor decisión. Para cuando llegamos a casa de Paulina, ya nos estaba esperando nuestro barco. Vámonos. Me gusta mucho acampar y senderear porque me hace ser agradecido por la gente que me acompaña y por la gente que me espera en casa. Pero sobre todo porque me recuerda que la vida no se trata acerca de a dónde vas, sino de la travesía para llegar a él. Durante la travesía de vuelta, poco a poco me fui despidiendo de mis amigos. Algunos en Hornopirén, otros en Puerto Montt, otros más en Santiago y el resto en la Ciudad de México. Siempre voy a recordar con mucho cariño mi aventura en la Patagonia chilena. Su pureza, sus paisajes, su gente, su clima. Afortunadamente, cerca de donde vivo también hay lugares majestuosos para visitar, como aquella ocasión que juntos decidimos ir a acampar a 4,000 metros de altura. Aquí te platico esa aventura. ¿Y sabes cuál otra manera de vivir aventuras épicas existe? Viaja para jugar Airsoft. Aquí te platico más. Vive aventuras épicas jugando Airsoft y nos vemos en el campo.